Las mujeres reflejadas en estas letras, aquellas que fueron protagonistas de los sucesos más estremecedores de Colombia, las que siguen alzando su voz, fueron y serán por siempre mujeres míticas. Dice que tiene la capacidad de resistir, es resiliente, a tal punto de oír que es una resentida. Aunque esta etiqueta no le molesta porque asegura que se siente orgullosa de poder ser llamada de esta manera. Pareciera que al hablar de sus ojos surgieran ramas, de su boca flores, de sus manos raíces. Tiene la fuerza de los bosques y la espontaneidad de las semillas. En este episodio estamos con otra mujer mítica, Otilia Yepes, del municipio de Granada. Y Oti no las estamos presentando porque la intención es que en la medida en que ustedes vayan contando su historia, quienes nos ven y nos escuchan, pues sepan quiénes son ustedes. Entonces, bienvenida a este espacio. Bueno, inmensa gratitud por estar aquí, por estar y por existir. Mi nombre es Bárbara Otilia Yepes, resiliente. Representó esa resiliencia en el territorio. Es un pueblito donde los ancestros estuvieron asentados y nos dejaron muchísimos legados, lo cual por eso me siento orgullosa de ser la resentida. Porque esa capacidad fue lo que nos dejaron. Ellos también en su tiempo fueron saqueados, fueron maltratados, fueron humillados. Y bueno, esa herencia tan bonita de la resiliencia se lleva en la genética y se lleva en la memoria. Por eso en una oportunidad me decían, que me preguntan, yo decía que yo amaba mi memoria, porque somos eso, somos memoria. Nos han borrado hasta las fechas, nos han dicho que somos, que no, que fue que esto acabó de aparecer, esto no acabó de aparecer. La tierra siempre ha existido, la vida siempre ha existido, el amor siempre ha existido. Han surgido varios reinados, pero solo hay uno que es infinitamente eterno, que es la luz, que es el amor, que es la vida. Oti, hablabas de memoria, que es finalmente como la apuesta misma de mujeres míticas y de todo este proceso. Y hablamos también del acto de hacer memoria. Y en ese acto de hacer memoria, vámonos a lo que mucha gente dice que era Granada antes del conflicto, por así llamarlo, pero también qué fue después, y la intención es que nos cuentes cómo recuerdas tus dinámicas previo como a ese recrudecimiento, cómo era su vida en Granada. Bueno, mi vida en Granada fue como de poder, como ese, digamos así, como esa huella, como ese coletazo que mis padres y mis abuelos sufrieron con toda esa violencia antes de mi nacimiento, porque es que estaba muy cerca la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 48, y yo soy modelo 59. Entonces, venir de todo ese coletazo, en la genética nos quedó como toda esa parte. Y luego a mis padres, con nosotros ya pequeñitos, con ese coletazo de liberales, de conservadores que ya se mataban unos con otros por colores, por ideologías. Entonces fue doloroso, fue muy traumático. Entonces como que ¿qué es vivir en paz? ¿Sí? O sea, ¿qué es vivir sin guerra? Entonces, yo para poder decir que vivo en paz o que puedo vivir sin guerra es cuando yo estoy en mi interior, en mi interior y en mi capacidad. Yo me encierro en mi casita y ahí yo estoy sí, en paz y sin conflicto. Allá estoy conmigo misma y con lo que amo y con lo que disfruto, ¿cierto?
Entonces es como esa parte que es complicado uno decir cómo es el antes y el después. Pero a pesar de eso, Granada en mi niñez era despensa, había muchísima abundancia, ¿sí? De comida, pero se me viene a la mente también un contraste. Para que yo pudiera ver abundancia y comida, tenía que hacer que mi mamá me llevara donde las tías, donde los corredores eran llenos de maíz, de mazorcas de maíz colgando. Uno entraba a las piezas de las herramientas y entonces estaban una pieza llena de camas y la otra era de papas y zanahoria. Entonces uno abría la puerta y se venía la comida encima, ¿sí? Entonces está también como ese contraste conmigo de niña, que salir de la casa me daba la oportunidad de conocer otro contexto. A mí siempre me tocó, por ejemplo, cuando había algún inconveniente, que a eso también era bonito porque llegaban por mi papá, que era un médico botánico, veterinario, labriego, él era un todero. Y llegaban a las 2 o 3 de la mañana, Joaquincito, venimos por usted porque hay alguien enfermo. Podía ser un ser humano o podía ser un animalito, y él llevaba a traer un relámpago y salía. Entonces, él salía a hacer como esa labor. Y a medida que ya vino el conflicto y que ya vinieron las situaciones, duro. ¿Cómo lo empiezan a notar? Duro, porque entonces ya no podía, o sea, ya estaban impedidos. O sea, ya mi papá, cuando yo estaba pequeña, a él le habían prohibido totalmente ejercer la medicina natural. Era un delito. Pues me tocaba ver cómo la fuerza pública cogía a mi papá a las patadas, a los estrujones, a los bolillazos, a humillar y a meterlo a la cárcel. Y luego en la otra parte de la comunidad ir y hablar por él y decir, bueno, ¿cómo así? Va y ayuda a un enfermo, y entonces hacían, también abogaban, y no, suerte, no. Entonces es como eso. Y ya cuando se encrudeció mucho la violencia, ya era que no podían recoger sus muertos, ya era que no podían pasar a sus heridos. Entonces se me viene a la memoria una historia que escuché de una familia que le estalló algo, un artefacto, el ser herido, derramando, pues sí, herido, y a quien llamaban. No había transporte, no dejaban pasar ambulancias, no dejaban nada. Y ellos ahí en esa situación, y entonces decía el muchacho, papá, entonces no me van a llevar a ninguna parte, entonces no vienen por mí. No, hijo, no hay paso, no vienen por ti. Entonces yo me voy a morir aquí. Y los padres dijeron, sí. Y ahí murió. Entonces, todo lo que sucedió, tanto dolor, y en vez de mejorar antes, empeorar. Y ahora pues con la resiliencia pues tenemos la fe y la esperanza de que algún día las cosas van a cambiar. Las cosas van a anhelamos, aspiro y espero un contexto diferente, mucho más diferente. Oti, si nos vamos a ese otro lado de la memoria para hablar de cómo este conflicto impactó también como de una manera diferencial a los hombres y a las mujeres, ¿qué podrías decir? ¿Cómo las impactó a ustedes? ¿Y cuál es ese recuerdo que de pronto tienes en tu memoria y en tu corazón que se refleje en ello, en ese impacto del conflicto en ustedes y nosotras como mujeres? Yo creo que en cuestión de trauma y de dolor, los seres humanos, sea hombre o sea mujer, sentimos lo mismo. Sentimos dolor, sentimos impotencia, sentimos coraje, sentimos
el, el abandono, sentimos la separación. Pero el hombre lo enfoca más de pronto en cobrar venganza, en llenarse de ganas de vengarse, de acabar con lo que acabó. Y tal vez por eso muchas veces preferían irse a enfrentar y a defender cierro comillas, defender y enfrentar, y dejaban el hogar, voluntaria e involuntaria, a la fuerza, dejaban el hogar. Entonces era de pronto más duro para las mujeres porque el hombre casi no sale con los hijos y con el rol que cumple el hombre que ya no estaba. Entonces a la mujer sí nos ha tocado. Más difícil todavía y en estos contextos. Más difícil, total, más difícil. Y bueno, de todas maneras en la resiliencia se agradece todo, porque qué tal que al menos las mujeres no tuviéramos ese poder. Nosotras las mujeres somos poderosas, tan poderosas que el patriarcado no nos quiere, sino quemar vivas. Así es. El patriarcado nos quiere quemar vivas, porque les damos mucha lidia. De hecho, tengo un nombre que quiere decir mujer incontrolable. Hermoso. Y compuesto, Bárbara Otilia. Mi Oti, antes de irnos al tema de los mitos, digamos que la intención es poner como en contexto a las personas que nos ven y nos están escuchando para conocer un poquito más acerca de tu historia. ¿Cuáles fueron esos, no solo conflictos, sino esas mismas dinámicas que las podemos llamar delitos que atravesaron a Oti para convertirla luego en una mujer mítica? Pues son innumerables. Realmente son innumerables. Lo que se llama delito, porque es la tortura, es el desarraigo familiar, es esa burla, cuando uno decía es que está pasando esto, y decir, no, eso es mentira, son puros delirios de persecución, coja auxilio, usted es que está muy desocupada. Y entonces esa revictimización, eso se contempla como lesa humanidad, cuando a un ser le hacen una y mil veces sentir el dolor, la angustia, la impotencia, el abandono. Entonces, fue la violación, fue la desaparición, fue el secuestro simple, fue el no poder compartir con mis hijos en un diciembre, porque no podían estar en el lugar donde yo estaba. Bueno, en ese orden de ideas de los delitos atroces que me ha tocado y que he aprendido tanto, y es lo que me ha llevado a agradecer haber llegado a este punto de la vida y no haber desaparecido. Vivir para contar la historia, como dicen por ahí, que viví para contar. Y estoy aquí para contar que sí sucedió. Y que sí sucedió, mientras que los mismos que cometían y dirigían a hacer semejante contexto, se nos llenaban la boca diciendo y vendiéndole a las otras naciones un país donde no pasaba nada.
donde todo era abundancia, donde todo era calma, aquí no sucedía nada. Aquí no mataban, aquí no desaparecían, aquí no había guerra, aquí no había conflicto. Y empezamos a vivir en mundos paralelos porque usted sabe que quienes no vivimos el conflicto de una manera directa es como si no existiera. Pues, sí, unos contextos totalmente diferentes, a unos donde no les informaban porque está la información mediática a conveniencia, qué se puede decir y qué no se puede decir. De hecho, me tocaba más de una vez en los espacios donde me decía, no vas a decir eso, no vas a decir eso, cuidadito vas a decir eso. Pues en un descuido yo lo decía, porque a mí se me grabó que mi papá me decía aquí que si sentía miedo no lo demostrara, y que si alguien me decía que no podía, que tenía que hacer algo y no podía decir, y que me tenía que guardar silencio, que gritara más fuerte que los árboles y los pájaros me iban a escuchar. Y sí. Y entonces yo casi siempre, a mí no me cerran el pico. Oti, hablemos de esas acciones de resistencia. Después de esa serie de delitos, ¿cuáles son esas acciones de resistir que empiezas a tomar para sobrevivir a tanto? Pues lo primero que había que tomar para resistir era enfrentar el miedo. Y en eso enfrentar, no diga, yo sí lo decía, no vaya, yo sí iba, no lo recoja que se mete en problemas, yo lo recogía. Contra la corriente. Entonces yo ahí me ubicaba como en una cultura salmónica. La cultura salmónica es que el salmón lucha contra la corriente. Y él sabe que en el camino se lo van a maulear, se lo van a tragar, que todos de ahí para arriba lo esperan, y que le toca saltar muchos obstáculos, muchas alturas, muchas rocas, pero el salmón va para arriba. Y ellos no son pendientes quién me va a comer, quién me va a agarrar, sino que ellos tienen su meta porque ellos saben que es la única forma que ellos tienen de preservar la especie. Entonces ahí fue donde yo luchaba contra la corriente. Como el salmón. Como el salmón, cultura salmónica. Oti, vámonos ya a este tema de los mitos para empezar a reforzar mucho de lo que también ya nos has contado, y es que sabemos que, y estamos poniendo pues en contexto a quienes no han leído, por ejemplo, el libro, y a quienes apenas están conociendo este proceso, que hicimos ese ejercicio de que ustedes se vieran identificadas o le dieran características a un mito para contar su historia. Antes de eso, ¿qué mitos recordaba usted que le hubiesen contado cuando estaba chiquita, cuando creció? Mitos y leyendas. Pues yo escuchaba la del perro negro que alumbraba rojo por los ojos. Y yo de solo imaginarme no quería salir. Entonces me acuerdo muchos miedos que por los perros. Y ya como la persiguen. Y ahora todos los que me persiguen me cuidan y me acompañan, me aman. Entonces, estaba el perro negro, estaba también la mano peluda. Entonces eso lo obligaba a uno como a taparse hasta la cabeza para no ir a sentir la mano peluda por ningún lado. ¡Qué miedo! Decidimos con la Madre Monte. ¿Por qué? Bueno, entonces está la Madre Monte, está la Llorona, la Patasola, está el Sombrerón, el Cura sin cabeza. La mula de tres patas. Ay, no, qué tuto.
Uno en un camino real escuchando los caballos. Por Dios. Después de hacer ese recorrido por los mitos, entonces empezamos a hacer esa identificación y a caracterizar un poco, no los personajes, porque los personajes son ustedes, pero sí a darle características a algunos mitos para contar sus historias. Entonces, ¿cuál fue el suyo y por qué? El mío fue la Madre Monte. Y la Madre Monte porque yo recuerdo que en una parte los niños, y aún todavía los niños, me ubicaban, me rondaban, y los adultos les metían miedo. Entonces ya cuando yo pasaba, ya, escóndase, ahí escondámonos, que tiene que... Entonces les infundían como esos miedos, les infundían esos miedos a los niños como para que, pues, con el ánimo de pronto de protegerlos, que por la maldad, que por esto. Entonces enseñan, los mismos adultos le enseñan a los niños a que estén con todos esos miedos. Entonces, por eso, y por la resiliencia, porque uno, por ejemplo, en la Madre Monte a uno se lamentaban todos, que allá le sale la Madre Monte, y uno caminaba esos montes. Yo cuando niña, yo caminaba esos montes, yo no veía nada, a mí nunca me apareció la Madre Monte. Entonces, ya hoy en día, en la actualidad uno dice, la Madre Monte es la tierra que alimenta la semilla, que brota, que da frutos, la tierra que conserva la humedad, que da los nutrientes, o sea, la tierra que resiste, que la pisoteemos, que la sembremos, que la quememos, o sea, toda esa parte resiste la tierra. Entonces, resulta que la Madre Monte es la misma tierra, la tierra en sí, ese elemento tan hermoso. Y la tierra es quintuplicidad, ¿sí? Porque en la tierra está el complemento y la unión de tierra, de aire, el fuego que quema y purifica y transforma, el agua que nace aún dentro de ella, de sus entrañas brota el agua, y la energía creadora. Entonces ahí es donde está la quintuplicidad de la vida, los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire, agua y energía creadora. Mío, Tim. Eso fue que me ubiqué. Y yo creo que eso nos lleva también de pronto a hablar de lo que es OTI hoy en día, y es en medio de toda esa transformación, tal y como se transforma la misma tierra, usted también se transformó y transformó elementos de la naturaleza, plantas, en otros elementos que sería muy chévere que quienes nos ven y nos escuchan también los puedan ver. Hábleme un poquito de eso. Bueno, sí, realmente con eso, y también los productos se llaman OTI 5, energía con los 5 elementos, es la quintuplicidad. Entonces aquí diríamos que es la quintuplicidad de la salud y la protección de la piel. Tenemos con esta misma materia prima, que son extractos de plantas medicinales y comestibles, ninguna tóxica, ninguna irritante. La historia del aceite que fue diseñado con plantas que prácticamente teníamos invisibilizadas y mal llamadas rastrojo, maleza e invasoras. Casi que en la misma forma como fueron erradicando y desterrando las personas, las poblaciones de sus tierras, ¿sí? Porque eran indios,
porque eran campesinos, porque eran pobres, porque no tenían el poder de la ambición y la codicia, porque vivían libres, vivían sanos, tan libres que algunos solamente hacían el juego para transformar los alimentos y lo compartían, y hasta sin vestimenta, sin malicia, sin codicias. Y así hicieron con las plantas también, para decirnos que eran malas, que eran malezas, que eran invasoras, para podernos llenar. Esos productos, Oti, ¿para ti qué significan? Las industrias. Porque yo percibo que claramente no son productos que simplemente los fabricas, también tienen un sentido especial para ti, sí, porque también se convierten como en esa plataforma de resistencia. Esta es la resiliencia, el transformar lo que para muchos es problema, es rastrojo y es maleza, para otros es la oportunidad de evitar que le amputen una parte, un pie, un dedo. Para muchos el aplicarse este aceitico implica no tener que ir a ninguna parte, porque se le estanca la sangre, no pierde líquidos vitales. Se ahorra cirugías. Entonces, ahí está. ¿Por qué nosotros, por qué querían nuestras riquezas? Para poderlas ocultar para ellos. Todo lo que hay detrás también de la misma tierra. Todo lo que hay detrás de la misma tierra. Oti, a través de... Nos quitan el oro, nos quitan todo el potencial. Inclusive de muchas partes, de muchísimas partes, vienen al Amazonas, a nuestras tierras, y se llevan todas las plantas para transformarlas por allá y a precios carísimos, costosísimos. Simplemente se llevan lo de Colombia, pero cuando vuelven de allá vienen empacaditos y con otras etiquetas. Claro. Y con unas letricas pequeñitas que casi nadie ni lee. Mi Oti, esos procesos de transformación y también esa misma plataforma que has empezado a crear para no solo resistir, sino también seguir creciendo en resiliencia, ¿cómo te ha permitido concebir nuevos escenarios de paz? Para ti, ¿qué es la paz? ¿Y esto cómo crees que permite abrir caminos hacia la paz misma? El camino a la paz, no hay paz para el camino. No hay paz para el camino. El camino es la paz. Y para poder disfrutar en un mundo tan revoltoso, de poder uno vivir en paz, es como este tejido. Todos somos diferentes, pero hechos del mismo material. Y la paz debe irradiarse desde uno mismo. Así es. La paz no se hace a la brava. La paz tampoco es un negocio. La paz tampoco es un sí o un no. La paz no es una mercancía para vender. De ahí que algunos tenemos la oportunidad de vivir y disfrutar la paz, y podemos vivimos en un estado celeste. Cielo es estado superior, infierno es estado inferior, o sea, no son lugares, son estados. Y son niveles de conciencia. Y un nivel de conciencia del ombligo para abajo es caos.
es dolor, es amargura, es enfermedad, es angustia, es zozobra, es desespero. Pero un estado emocional del ombligo para arriba es buscar la plenitud, encontrar la resiliencia, resistir, es comprender, es ser tolerante, es ser respetuoso, es ser empático. Ponerse en los zapatos del otro. Ser capaz de ponerse en los zapatos del otro. Oti, Y bueno, uno ponerse en los zapatos del otro, si el número del otro es más grande, pues yo me lo aguanto. Si es más pequeño. Pero si es más pequeño. Ahí sí Entonces, calla. ahí y hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, estamos llamados a desde nuestro interior ser capaces de no corresponderle al otro en la misma medida, porque uno no sabe el otro por qué situación o tormenta está pasando. Entonces, en vez de atacarlo, antes hay que comprender. ¿Cómo sus historias, Oti, cómo esa construcción de memoria puede contribuir a esos caminos de paz? Con el ejemplo. Es con el ejemplo, es con el poder de la palabra, es con el poder del pensamiento, es con el poder del amor, con el poder de la energía, el poder de la luz. Donde hay energía, no hay agotamiento. Donde hay luz, la oscuridad no sobrevive. La oscuridad desaparece. A veces habrán sombras, pero la luz manda. A veces hay desacuerdos, pero el amor lo puede todo. El amor todo lo soporta. Oti, porque es una mujer mítica para que vayamos cerrando este episodio tan sentido y tan conmovedor también. Soy mítica por tantas. Soy mítica por tantas experiencias, por la multiplicidad de dones, de actitudes, de procesos, por la multiplicidad, digámoslo así, en muchas venidas como voluntaria a este plano terrenal a ayudar a la humanidad. Soy un alma vieja y la tierra es vieja. Nos han en la actualidad querido pues borrar fechas, tiempo y hasta el reloj lo cambiaron. Y nuestras lenguas también fueron cambiadas. Pero la tierra lleva millones de años. Y la humanidad también vamos y venimos. Y nuestros cuerpos, simplemente la vida es eterna y la muerte solo transforma la vida. Así por eso es. soy Madre Monte. Y por eso eres una mujer mítica. Y por muchísimas. Oti, ¿dónde te pueden encontrar, ubicar para quienes estén interesadas en comprar los productos, en hacer parte de este proceso, en conocerte? Bueno, pues hay algo, una posibilidad es que los primeros sábados de cada mes estamos ubicados en el centro comercial Gran Plaza, Medellín. por el Parque de las Luces en Medellín. Aquí en el pueblito también. Los últimos sábados de cada mes estamos ubicados en la plaza principal. Y ya los que están en otras ciudades,
Y en otros países, pues, tenemos ¿cómo es? Por correspondencia, las El WhatsApp, transportadoras. Sí. Aquí tenemos a Rapidísimo. Nos tocaría ir más lejos para otras transportadoras. Es el celular, el número del celular, pero a veces la señal también nos les juega la mala sucio. pasada, pero bueno, vale la pena. El internet, la conexión nos juega malas paradas con el celular, pero bueno, 314-897-4338. ¿Con qué mensaje cerramos este espacio? El micrófono es suyo. ¿Con qué mensaje? Sobre todo, no sé, mujeres, igual nos ven toda clase de personas, pero mujeres inspiran a mujeres. ¿Con qué mensaje le gustaría cerrar este espacio? Me gustaría cerrar este espacio con muchísima fe, con muchísima esperanza y con muchísima empatía, porque estamos siendo avisados de muchísimas cosas grandiosas que nunca jamás habíamos visto, de maravillosas, de lindas, pero que también nos quieren desinformar y desconectar de todo eso que se nos viene encima, porque todo lo pasado, todas las situaciones difíciles que hemos sido permanentes y resistentes, tiene una recompensa infinitamente grande. Entonces la frase sería: ser fieles hasta la muerte, para poder ver las maravillas de la vida eterna. Y cuando yo digo maravilla eterna, no siempre se tiene que desprender de acá, porque estamos siendo transformados de cuerpos carbónicos a cuerpos crísticos. Hay muchos malestares, pero estamos siendo transformados, porque es una promesa. Seremos transformados en seres limpios, sanos y de eterna vida y eterna juventud. Con eso entonces cerramos este espacio, este episodio de OT. Invitarles a que sigan conectados con los demás episodios, con las historias de las demás mujeres míticas, que como les he venido diciendo, cada una tiene mucho que dejarles. Muchísimas gracias. A ustedes un abrazo inmenso, mucha gratitud. Nos vemos y escuchamos cada jueves a través del episodio de Una Mujer Mítica. Encuéntranos en Spotify, YouTube e Instagram como @mujeresmíticas.